Buenas noches, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo en la noche. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La iglesia de la Odisea. De eso habla el capítulo 3, verso 20, acerca de la iglesia en la Odisea. Cenaré con él y él conmigo. ¿En qué momento del día ocurre la cena? ¿En la mañana, al mediodía o en la tarde? Ocurre antes del anochecer. Y estamos en el anochecer. Así que voy a hablar acerca de la Odisea porque quiero retomar otra vez este punto. Dentro de las 7 iglesias hay una iglesia la cual es triste lo que el Señor le demanda a esa iglesia, le habla a esa iglesia, le hace el reclamo. Y la iglesia de la Odisea se le asocia con la iglesia del presente, es la iglesia de hoy. La iglesia o el periodo que no tengo la menor duda estará presente en el momento de ese zarpazo de lo que se conoce como el arrebatamiento o el rapto de la iglesia de Jesucristo, junto a la iglesia de Filadelfia, que también es parte de esa iglesia del último tiempo, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pero tenemos a la iglesia de la Odisea. Y en el versículo 16 hay una expresión que demuestra que al Señor esta iglesia le produjo náusea. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es demasiado fuerte. Y yo sé que le va a sonar fuerte a ustedes y le va a tomar como algo fuerte, porque no me pueden decir que a ninguno le ha pasado en algún momento el sentir náuseas y tener que devolver lo que tiene adentro. Es un sentimiento, un sentido, un sentir demasiado de amargo, demasiado de malo. Y en 3 de las versiones de la Biblia que busqué, todas presentan el verso 16 en forma masculina. Eres tibio. Y cabe recordar que cuando el ángel le habla a Juan, le dice que tome lápiz y papel, si lo venimos a decir así, y escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Y le habla al ángel de la iglesia. Y esto no quiere decir que es que la iglesia de Cristo tiene un angelito que la está dirigiendo. No. Se habla de ángel refiriéndose a los pastores, a los líderes de congregaciones. Son mensajeros de Dios aquí en la tierra que dirigen una congregación. ¿Cuál? La congregación de Jesucristo, los lavados por la sangre del Cordero. Así que, buscando en estas 3 versiones, todas me hablaban acerca de ese eres tibio como algo masculino, por lo que más que a la iglesia per se, que también está incluida dentro de, el Señor le está haciendo referencia al ángel de la iglesia, al pastor. Fuerte, ¿verdad? ¿Alguna vez has tomado un vaso de agua tibia? Por lo general,
El agua la tomamos fría porque queremos refrescarnos, o caliente si fuese el caso que vamos a hacer algún té o usarlo para café. Entonces, fíjense que tenemos que hablar acerca de la Odisea. Pues, ¿qué era la Odisea? ¿Dónde estaba la Odisea? ¿Qué era ese nombre de la Odisea? La Odisea era una ciudad, como el resto de las otras 6 ciudades que estaban, las iglesias que se menciona en el Asia Menor. Entiéndase Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y estas se ubicaban en la región que se conoce hoy como Turquía. Antes era el Asia Menor. Se le conoció como Diospolis y Roas, cuyo fundador lo fue el rey Antíoco II Teos durante los años 261 al 246 antes de Cristo. Anterior a esto se le conoció como la ciudad de Zeus. Fue una ciudad comercial bien próspera y rica. Esta ciudad se destacaba también como una ciudad que era una ciudad bancaria. Es como decir, la gran manzana del Asia Menor. Su nombre viene en honor a la esposa de este rey Antíoco II, Laodice. Entre otras cosas, esta ciudad era rica por la fabricación de una lana negra para la fabricación de tejido, por lo que también se producían vestidos de alta calidad. También era conocida o era reconocida por una pomada que se usaba para los ojos, o como se le conocía en el mundo oriental, como un polvo frigio, que era medicinal para la vista. Otra de sus características lo fue su acueducto que proveía agua tibia hacia la ciudad, pues era rica en calcio. Y es interesante que Cristo le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente. La Odisea estaba situada en una ruta importantísima entre 3 ciudades, que era Colosa, de donde vienen los colosenses, en la carta a los colosenses, Hierápolis y la Odisea. Así que la iglesia de la Odisea fue evangelizada o fue de interés para el apóstol Pablo cuando en la carta a los colosenses le escribe saludando de parte de Epafras, Lucas, Aristarco y Marco, sobrino de Bernabé. Eso lo encontramos en Colosenses 4. Hay ciertas cosas que caracterizaban a la iglesia de la Odisea. Era una iglesia de acomodos. Cristo menciona que era tibia y por tal razón la vomitaría de su boca. En Lucas 24:32 se menciona una característica contraria a la de un corazón tibio, un corazón ardiente. Dice Lucas 24:32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Esto fue en el camino a Emaús. ¿Por qué a una iglesia de acomodo? Un cristiano tibio es uno que se siente confortable en su lugar donde está, complaciente, cómodo, que ignora lo que realmente necesita. Y vuelvo a recalcar que he mencionado en un sinnúmero de ocasiones en video lo que significa ser un ignorante, porque hay 3 tipos de ignorantes. El que ignora porque desconoce, el que ignora porque no le importa y el que ignora porque no quiere saber, punto. Al ser frío o caliente, tú sentirías eso, esa frialdad o ese calentón. Eso lo percibiría.
Tanto el agua fría que salía de Colosas como el agua caliente que venía de Hierápolis tenían cada una propiedades valiosas. Pero al llegar a la Odisea, tanto el agua fría como el agua caliente de ambas ciudades se tornaba tibia. Todo creyente en Cristo Jesús o en todo cristiano debe haber motivos para estar siempre fervientes y encendidos. No importa el tiempo, la hora, lo que estés pasando. En Romanos capítulo 12, verso 11, se nos enseña a estar siempre fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Al igual que en Romanos 12:11, también nuestras oraciones deben ser igual de fervientes. Nuestras. También yo tengo que caer y me tiene que caer esa agüita a mí. Tiene que ser ferviente. En Colosenses 4:12 se nos muestra que Éprafas rogaba encarecidamente en sus oraciones. El apóstol Pablo, por otro lado, sentía y sostenía una lucha, una gran lucha espiritual, tanto por los cristianos en Colosas como también por los de la Odisea, como se menciona en la carta a los Colosenses capítulo 2 verso 1, cuando dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que han visto mi rostro. Así que tenemos en la Odisea a la iglesia con un amor de corazón a medias. Históricamente hablando, como he mencionado en las otras iglesias que tengo los estudios a los cuales he dado, y estoy haciendo otra vez un refresh con respecto a este mensaje a la Odisea, porque estamos viviendo un tiempo en el cual no se puede perder el tiempo como iglesia. Y quiero que tú entiendas, Iglesia de Jesucristo, que tenemos que velar y orar, velar y orar, para que no entremos en tentación, para que no caigamos en esa tibieza, para que no seamos como la iglesia de la Odisea, que por cuanto no fue fría ni caliente, fue tibia, Jesucristo la vomita, la devuelve de su boca, de su interior. Así que, como he mencionado de otras iglesias, la iglesia de la Odisea representa la última etapa de la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Una iglesia completamente tibia, plagada de mucha religiosidad, fracasando al no decirle al ser humano que es pecador. Porque es que ya no se quiere hablar eso en las iglesias, ya no se quiere mencionar que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y el saldo, el salario, el pago, la paga por el pecado que Dios tiene para contigo es la muerte. Y este mensaje en las iglesias no se quiere tocar porque estamos viviendo en un periodo, en un tiempo que yo lo llamo, o también se llama, la era de cristal, donde no me toques mucho porque se me estilla alguna partecita mía, me ofendo y entonces lo que hago es que me voy para otra iglesia. Tal vez por eso es que el Señor a mí no me ha puesto una iglesia a cargo, porque simplemente la puerta está ahí. Yo voy a hablar la palabra de Dios tal como está, con amor, pero con toda la firmeza que me requiere el Señor por su palabra. Y tenemos a esta iglesia que está completamente religiosa, fracasando, no mencionándole al ser humano que como es pecador tiene que venir al arrepentimiento,
que no le advierte de las consecuencias terribles de vivir una vida en pecado a espaldas de Dios, de la certeza del infierno y el lago de fuego y azufre, porque eso está escrito aquí en la Escritura, en la palabra, y que solo Cristo salva. En otras palabras, que hace falta iglesias, predicadores, pastores, que lleven al ser humano a reconocer y aceptar que hay un cielo que ganar y un infierno que escapar, si lo quisieran ver de esa manera o para poder querer entenderlo de esa manera, el hombre que no conoce la Escritura, porque tú no tienes que ganar un cielo, simplemente tienes que arrepentirte, confesar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y eso viene a través de la palabra que es la que te confronta, por su ley, que es un ayo, que es el que te hace ver la condición, para que puedas gozar de lo que dice en Juan 14. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Dónde es la casa del Padre? En el cielo. Así que hay un cielo al que llegar y hay un infierno del cual tiene que escapar. Pero el infierno no es lo último, porque lo que tienes que escapar es de la ira de Dios. El infierno simplemente es una herramienta para que tú pagues el salario, el pago por tu pecado. Pero es la ira de Dios la que va a ser derramada en las copas de la ira del Cordero que se menciona en el Apocalipsis. Y la única forma de poder escapar a esa ira es mediante la sangre del Cordero, Jesucristo, la cual fue derramada en la cruz del Gólgota, la cruz del Calvario, y que la hizo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Cristo está buscando pastores que no se dejen manipular por las personas pudientes, por los ricos que aportan grandes cantidades de dinero a la iglesia, con tal de que no los corrijan, ¿ve? Y que sean ministros que tengan la firmeza de corregir sin el miedo de que se salgan y dejen la membresía o se vayan porque se les corrigió. Esto me recuerda en una ocasión cuando Jesús, predicando el sermón, los discípulos se le acercan y le dicen: Señor, Maestro, esta palabra es dura. ¿Quién podrá soportarla, sostenerse? Y el Señor los mira y le dice: ¿acaso quieren irse ustedes con ellos? Dios no venía con paños tibios. Él venía con amor, pero con firmeza. ¿Por qué? Porque Él buscaba y procuraba obedecer al Padre antes que cualquier persona y agradarle a cualquier persona. Cristo está buscando pastores, ministros, que sepan que no son responsables ante hombre alguno. Si su brazo giró a la izquierda o a la derecha para no ofender y estar en algún problema por su decisión. No, sino que sean responsables ante Dios por el mensaje de salvación que llevan y que se entregan tan solo por no ofender a alguien. La iglesia que acomoda el mensaje de la palabra de Dios para agradar a uno u otro grupo dentro de la congregación, pero sin ofender a nadie, es una iglesia que se está volviendo tibia. Perdieron el celo por Jesucristo. El autor del libro La cruz y el puñal, David Wilkerson, pastor ministro de los años 70, 80 y 90,
dijo lo siguiente, y cito: lo que Dios deplora es la mezcla que se está introduciendo en muchos de nuestros círculos. La mezcla es sinónimo de tibieza. Esta mezcla se halla en todas partes que observamos en estos días. Así están en los llamados conciertos de rock cristiano, por ejemplo, y no solamente de rock cristiano, que mezcla con el tema de la cristiandad. Pero para no salirme de lo que él dijo, dice: así están en los llamados conciertos de rock cristianos, por ejemplo. Qué mezcla más increíble. Por lo general empiezan con: estaremos aquí solo para ministrar a Jesús, para glorificarle. Se oyen hablar cosas dulzonas en cuanto a la santidad, el arrepentimiento y entregarse por entero a Jesús. Y de pronto, el espíritu de Elvis Presley lo que aparece es caer sobre ellos, y entonces se transforman justo ante nuestros ojos en músicos de rock pesados, santibanquis desvergonzados y sensuales. Antes que el evento se acabe, se oye que se jactan de que vamos a llevar a Jesús a donde la iglesia nunca va, a las cantinas, a los conciertos seculares, televisión local. Estamos orando que Dios nos dé el oído del mundo. Queremos alcanzar a la misma gente que el mundo alcanza. Si voy a creer lo que Jesús dijo, la gente del mundo los apedrearía con tomates y los expulsaría de los escenarios. Es decir, si estuviéramos realmente ministrando en el Espíritu. Mientras más cantan por Jesús, más los odiarían y los despreciarían. Los cantantes del Evangelio que el mundo está elogiando y aceptando han perdido la presencia de Jesús, exactamente lo mismo que causa el rechazo. El Evangelio de Jesucristo es locura para el gentil. ¡Wow! ¿Alguna vez has escuchado decir: los extremos son malos? De hecho, es una práctica, tal enseñanza, tanto en los hogares como en las escuelas. Se nos enseña y nos le dicen a los muchachos y a los estudiantes: muchachos, los extremos son malos, cógelo con calma. Pero ¿cómo yo encajo eso con lo que la Biblia nos está enseñando de ser fervientes en espíritu sirviendo al Señor, como dice Romanos 12:11, o de ser ferviente o tener ferviente amor entre hermanos, como dice en Primera de Pedro 4:8, o de orar fervientemente como Elías, como lo dice en Santiago 5:17? De hecho, la Biblia nos enseña que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro entendimiento y con todas nuestras fuerzas. Indudablemente, iglesia, indudablemente que tal acción no la podemos encontrar en un estado ni frío ni tibio, sino en un estado caliente. Para el mundo, el hecho de amar a Dios, bueno, hay que procurar las cosas buenas, dirán algunos, pero tan pronto como te unas a una iglesia, te catalogan como un fanático, pues no necesitas ir a una iglesia para buscar a Dios y hacer cosas buenas. Eso lo puedo hacer yo desde mi casa. Más bien lo que procuran es que el cristiano no se mantenga en el extremo caliente, que suponen que no seas un fanático ardiente por el Evangelio de Cristo. Pero esto es un asunto que le compete, ¿sabes qué? Al corazón. A ti en lo personal. A mí en lo personal. Así que Cristo ve tanto en el ángel de la iglesia, el pastor de la iglesia, como en la iglesia misma,
que andaban y vivían la fe con su corazón por el Evangelio a medias. No había consagración. Andar en la fe con el corazón a medias es perder el celo por el Señor, iglesia. El sentido de urgencia por las almas perdidas. Eso se ha perdido. Todo es lo más que yo pueda conocer y conocer y conocer y conocer y conocer. Y estoy bien porque yo pues hago mis oraciones diarias, mi devocional, mis reuniones y me siento en familia, que está correcto, es buenísimo. Pero eso no lo es todo. Hay almas que todavía no han alcanzado el Evangelio o no han sido alcanzados por el Evangelio. Fuera de todo lo que hoy día se ve o se intenta proyectar de la iglesia o en la iglesia, es el hecho de ver a una iglesia poderosa, fuerte, dominante, logrando buscar alcanzar el dominio tanto social, económico, como también político. Me van a disculpar los que de una manera u otra quieren hacer ver que la iglesia está para hacer el reino de Dios en la tierra. Kingdom Now. Como un gobierno perfecto y justo, eliminando toda injusticia, opresión, pobreza y lucha de los más desventajados, llenos de jactancia por la cantidad de feligreses en sus imperios grandes, llenos de líderes simpáticos y con mucha elocuencia y mucha palabrería, mucho hablar bonito, cantidad de feligreses con mucha prepotencia. Pero vamos a hablar bonito para que las masas no se ofendan, para que no se me ofenda el hermanito, declarando, decretando toda clase de palabras como si la Biblia fuera un libro de conjuros, frases rebuscadas para obtener dinero. Pacta con el Señor con tanto dinero y verás como tu petición será contestada. Señor, reprenda al diablo y al que hace eso. Así que tenemos este tipo de personas que buscan todo por su propia fuerza, por su conocimiento. Procuran obtener el poder codiciándolo, sustituyendo el poder de Dios por un poder social y político, intentando desacreditar o eliminar a los Elías, a los Isaías, a los Jeremías, a esos Miqueas o Nahum, que como dicen aquí en Puerto Rico no tenían pelos en la lengua. Decían las cosas tal como el Señor se las decía, y que le caiga el sayo a quien le caiga, y mala tuya, porque esto vino de parte del Señor. Ajústate los pantalones, las cuentas, porque el reino de los cielos se hace fuerza, sufre violencia, dice en otras versiones, y solo los valientes, solo los violentos en cuanto a los puños, no, violentos en cuanto al espíritu, fervientes en el espíritu, y solo los valientes los arrebatan. Aleluya. En las pasadas 6 iglesias, y vuelvo a repetirlo, que cada una de ellas representan no tan solo a las iglesias históricas que fue en ese momento durante la vida del apóstol Juan, sino también los distintos períodos de la iglesia durante el transcurso de estos 2000 años, sin entrar en el tema del dispensacionalismo, que tanto le daña la mente a muchos
o a otros los distorsiona, a otros los pone eufóricos. La historia, el relato de la historia de las diferentes iglesias ha marcado estos 6 periodos dentro de la iglesia que se menciona en el Apocalipsis. Por ejemplo, para darte una idea, la primera iglesia, Éfeso, pues es la iglesia del primer siglo, de los primeros 2 siglos. Esa iglesia que estaba ahí, luchando y creciendo y creciendo. Y luego viene dentro de los años 200 por ahí, años 100 y pico, 150, 100 arriba, 100 abajo, más o menos, al año 300 se ve la iglesia de Esmirna, porque hubo una persecución a la iglesia por parte de los romanos, hasta que llega Constantino, el emperador Constantino, en el año más o menos entre los 300 y 400, y quita eso y establece obligatorio que todo el mundo tenía que estar bajo la religión cristiana, mezclando el paganismo, la idolatría a dioses y mezclándolo con el cristianismo. Y de ahí saque cuenta que de ahí comenzaron todas estas estatuas de los santos que procura adorar la Iglesia Apostólica Romana Católica y el Vaticano. Esa fue la iglesia de Pérgamo, ese periodo. Y así sucesivamente hasta llegar a este 6º periodo donde tenemos a 2 iglesias. Una iglesia que guarda la palabra de su paciencia, que persevera en ella. La iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea, la cual le dice el Señor: quiero entrar y cenar contigo antes de que llegue la noche. ¿Cuál de esas 2 iglesias estás tú? ¿Cuál de esas 2 iglesias eres tú? Así que, terminando con este periodo de la Odisea, la iglesia del último tiempo, más allá de ser o de querer tener poder, riqueza, prosperidad, visión, cobertura, que al parecer procuran resolver el asunto como el pueblo judío en los tiempos de Jesús, donde anhelaban un reino mesiánico poderoso, un imperio que derrocara el mal o la opresión romana con la fuerza humana. ¿O por qué ustedes creen que Pedro sacó su espada y se la lanzó a Malco, el siervo del sumo sacerdote? Porque cuando ellos vinieron de noche a arrestar a Jesús, Pedrito entendió que era el momento de rebelarse y sacar su espada y pelear por ese imperio para derrocar a los romanos. Y le cortó la oreja porque probablemente se movió la cabeza, porque él lo que quería era cortarle la cabeza. Así que lo que venía era eso. Eso es lo que estaba buscando él. Y eso es lo que buscan muchas iglesias. Procurar tener todo con el poder de su fuerza. Y el Señor dice en su palabra: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Más allá de todo eso, esta iglesia no tiene como destino tener dominio, ni poder, ni autoridad de nada. Tiene como destino juicio. Lo que dice ser, no es. Veamos. Ella dice que es rica. No es rica, es pobre. No va aumentando. Es despreciable, es desventurada y es miserable. No tiene visión. El Señor le dice que es ciega. No tiene cobertura. No tiene cobertura. Está desnuda.
Una iglesia a punto de ser aborrecida por parte de Jesucristo, más que ser el vehículo del reino de Cristo en la tierra donde está viviendo. Pero existe un remanente, un pueblo que no procura agradar al mundo, aleluya, ni mucho menos amar al mundo. Juan 15, 18. Juan 15, 18 nos dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Aleluya. Con esto no estoy diciendo si un creyente puede o no ser político, ocupar un escaño en la legislatura o gobernación. No estoy diciendo eso. Sino más bien que estemos, donde el Señor nos ponga, en el lugar de trabajo que diariamente vamos, no nos desenfoquemos de la misión que como iglesia de Jesucristo, mientras no sea arrebatada, tenemos ante el mundo que nos rodea, pero sin mancha, sin contaminarnos. No caer en el engaño y en las redes, porque ya tengo una posición, una postura en tal gobierno, en tal municipio o en tal agencia gubernamental, y yo puedo ahora, y entonces cuando empieza la presión de que tienes que hacer tal cosa, que tienes que mentir, que tienes que hacer esto, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hace? Lo que dice la palabra, no lo que dicta tu corazón ni tu conciencia, lo que dice la palabra. Juan dice que si el corazón te reprende, mayor es Dios que tu corazón. Así que predicar el evangelio de salvación mediante Cristo, ser la voz de Dios ante un mundo que se hunde apresuradamente. Lamentablemente, en la iglesia de Jesucristo se han infiltrado filosofías humanas que han querido sustituir los principios bíblicos, procurando hacerle ver al mundo que se puede seguir una vida cotidiana, diaria, llena de mucha obra y mucha fe. Fe para alcanzar, llegar al cielo. ¿En serio, mi hermano? En otras palabras, comparan la salvación como si estuvieran en un bote donde por un lado tenemos el remo de la fe y por el otro lado el remo de las obras, y que como único podemos mantener derechito el bote es remando con la fe y las obras a la vez, para que no se nos vaya el bote para un lado o para el otro. Suena bonito y suena lógico, ¿verdad? Pero la salvación es por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Pero ¿sabes qué? Te tengo noticia. No es gratis. Costó un precio sin igual. La sangre de Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. La iglesia de Laodicea se creía que lo tenía todo, que era rica y que por sus fuerzas seguía enriqueciéndose, y peor aún, y yo no sé cómo se les ocurrió a esta iglesia decir eso, que de ninguna cosa tenían necesidad. ¡Wow! A este tipo de iglesia la Biblia los llama amadores de sí mismo. Pablo exhortó a Timoteo sobre esta clase de personas cuando le escribió en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 15 del 1 al 5, cuando le dice, 2 de Timoteo capítulo 3: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
sin afecto natural, implacables, por ahí sigue. Una lista grandísima, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La Biblia, la Escritura, toda la Escritura, toda, de Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia al hombre y a la mujer de Dios. Pablo sostenía este tipo de lucha por la iglesia, se lo recalcaba a los colosenses, se lo recalcaba a la Odisea, que no fueran engañados y que no fueran arrastrados por este tipo de enseñanza, de filosofías y o enseñanzas filosóficas, y que eran huecas, vacías, no tenían nada. Eran como un coco sin el agua del coco adentro y con el coco adentro seco, bien seca. Hoy día vemos cómo se han proliferado enseñanzas disparatadas, porque mire que hay enseñanzas disparatadas, desviadas totalmente de la Biblia y de su propósito en la iglesia de Jesucristo. Ganar almas para Cristo, alcanzar al mundo para Cristo, para su reino, no para crear sus propios reinos aquí en la tierra. Lamentablemente, echen un vistazo en Estados Unidos, en África, en Australia, en Europa. Echen un vistazo y tal vez en alguna que otra iglesia en Centro y Suramérica, y se darán cuenta de lo que estamos hablando. Jesús mismo lo dijo, y bien claro que lo dijo, que no somos de este mundo. Por eso preparó lugar, morada, como mencioné ahorita en Juan 14, una morada para que estemos con Él. Para que donde yo estoy, dijo Jesús, vosotros también estéis. El apóstol Pablo, quien pudiendo haberse jactado de todo lo que logró en su vida, porque mire que logró cosas, las tuvo como pérdida por amor de Cristo, por la excelencia del conocimiento de Cristo, y no solo lo estimó como pérdida, sino que lo tuvo por basura para ganar a Cristo. Al igual que en la Odisea, hoy día, tengo que seguir recalcando, muchos de la iglesia están ensimismados en sus razonamientos filosóficos, mezclando términos y doctrinas de la llamada nueva era dentro de la iglesia del Señor, creando falsas esperanzas terrenales y confundiendo al cristiano común o al que es nuevecito en la fe, aprovechándose o valiéndose de las escrituras para sacar partido o provecho propio, cogiendo textos fuera de contexto para crear sus pretextos. La iglesia de la Odisea yo la comparo con los llamados mercados pirámide o los network marketing, donde te motivan a realizar ciertas cosas con el pretexto de que ganarás mucho dinero, y que yo caí en uno de esos network marketing que terminó siendo un fracaso, donde te motivan a hacer todas esas cosas por dinero. Vas a ser rico, pero pasan los meses y tal vez años y solo ves montado en un auto lujoso o una mansión de casa espectacularmente grande, o tan solo a 2 o 3 selectivos, y puede que solo veas al que creó ese mercadito enriquecerse, mientras tanto el resto pelado. Bueno, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Es irónico y triste pensar que para este tiempo, el último periodo de la Iglesia del Señor, mientras la Iglesia se ha desarrollado y ha prosperado en todo su proceso, es irónico y triste ver al Señor afuera de la Iglesia, tocando a la puerta, llamando a la Iglesia para que lo dejen entrar. Y cenaré con él y él conmigo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En el día, el ser humano divide su periodo alimenticio en tres partes, como mencioné al principio, o tres tiempos: el desayuno, el almuerzo y la cena. Desayuno, almuerzo y cena. Y es aquí que quiero que veamos que Cristo desea tener la última comida. Podría llamarle la última cena, antes de que el día acabe y venga la noche y amanezca. Cristo le dice a la iglesia de la Odisea histórica, la iglesia del último periodo, que antes de que Él retorne a buscar a su iglesia para llevarla a su morada, como dice Juan 14:1 y 2, Él desea darle la última llamada para entrar a su vida, enderezarla, que puedan cenar juntos antes que llegue la hora cero, la hora del encuentro de su iglesia con Él, la novia con el Cordero. Y si Cristo está tocando a la puerta, quiere decir que la iglesia de la Odisea sacó la presencia del Señor de la iglesia. Y si la presencia del Señor está fuera de la iglesia, ¿qué presencia entonces está dentro de esa iglesia? Mucho ojo. Había un eslogan de un arroz, sin mencionar marca, que decía: mucho ojo. En este último tiempo, iglesia, va a haber un despertar. Sí, sí, yo lo creo. Está habiendo un despertar, porque Cristo aquí lo está revelando. Dice: cenar con Él y Él conmigo. Este mensaje de parte de Cristo a su iglesia en la Odisea, la histórica, fue un mensaje contundente y definitivo, pero a la vez era un mensaje sanador y restaurador. Pero al igual que a esa iglesia histórica del primer siglo, es un mensaje contundente y definitivo para la iglesia de hoy día, en estos tiempos finales y decisivos que vive la iglesia de Cristo. Tiempos que yo puedo decir que mucha iglesia no se está dando cuenta del tiempo que le tocó vivir. Al igual que en las 6 anteriores iglesias del Apocalipsis, en la iglesia del Señor hay creyentes Éfeso, hay creyentes Esmirno, creyentes Pérgamo, Tiatiro, creyentes Sardis, creyentes Filadelfos y creyentes laodicenses, de los cuales a algunos Cristo les reprende, les exhorta, les amonesta, les disciplina y le anima para que sean santos, sin mancha, sin arruga, irreprensibles y en paz, para cuando Él venga por su iglesia, los encuentre así. ¿Quieren referencias bíblicas? Busquen Efesios 1:4, Efesios 5:27, Filipenses 2:15, Colosenses 1:22, Segunda de Pedro 3:14. Como dije antes, es un mensaje contundente y definitivo de Cristo a su iglesia. Cada uno debemos de autoexaminarnos, vernos nuestros interiores, ver qué hay dentro de cada uno que aún falta por entregarle al Espíritu Santo para que sea restaurado, para que ese proceso de santificación se lleve a cabo sin tropiezo, sin justificaciones, ni buscar razonamientos humanos. No necesitamos ser unos teólogos para darnos cuenta de que la iglesia de hoy, a nivel mundial, vive en tiempos definitivos y decisivos.
y que la persecución está a la puerta. Tal vez a tu iglesia no, tal vez donde yo estoy tampoco no, tal vez en el país donde estemos no, pero ya la persecución está y sigue incrementándose, sigue agrandándose, sigue cerrando el círculo cada vez más y no nos estamos dando cuenta porque nos estamos entreteniendo. Aleluya. Nuestras convicciones están siendo puestas en balanza, iglesia. Están siendo probadas, taladradas, barrenadas y tal vez hasta martilladas, provocando desmenuzarlas y ridiculizarlas con tanto entretenimiento social y disque espiritual ante una sociedad llena de personas, pero sola, viendo de todo cuanto se le antoja y plazca, pero ciega, oyendo todo cuanto suene bonito y deleitoso al oído, pero sorda, obteniendo todo lo último de la moda en apariencia, pero desnuda, sumergida en una total vanidad cosmopolita, pero desventurada, miserable y pobre. Sociedad que se ha valido de su supuesta astucia como para influenciar a la misma iglesia de este tiempo, iglesia de Cristo. El Señor nos dice, y con esto termino, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 10, 35 al 39. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Iglesia, despierta, porque Cristo está a las puertas y viene por una iglesia santa, sin mancha ni arruga, irreprensible y en paz. Que el Señor Jesucristo añada gracia sobre gracia a su vida. Que tengan buenas noches. Amén.